¿Alguna vez has mirado tu jardín o ese trozo de tierra vacío y has pensado que necesitas miles de euros para convertirlo en un paraíso lleno de comida? Hoy vamos a destruir esa idea por completo. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de cómo construir un bosque comestible absolutamente de la nada. Te prometo que, al final de este vídeo, sabrás exactamente cómo empezar a cultivar tu propia comida usando únicamente las cosas que ya tienes en tu casa o que puedes conseguir completamente gratis. Y aquí va el gran secreto. La naturaleza no usa tarjetas de crédito ni va al centro comercial para hacer crecer selvas enteras. Entonces, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros? Existe la creencia popular de que la jardinería es un pasatiempo para gente con dinero. Pero te aseguro que eso es una gran mentira. En los próximos minutos, te revelaré los métodos ocultos para crear abundancia sin gastar ni un solo billete. ¿Estás listo para desafiar las reglas y crear tu propio oasis alimentario? Pues acompáñame. Antes de ensuciarnos las manos, necesitamos entender qué es exactamente un bosque comestible. Un bosque comestible, o food forest en inglés, no es simplemente un huerto tradicional donde plantas lechugas en filas perfectas. Es un ecosistema diseñado por humanos que imita la estructura de un bosque natural, pero con una pequeña gran diferencia. Casi todo lo que crece allí se puede comer. Este concepto tiene sus raíces en las antiguas prácticas agrícolas y fue popularizado en las últimas décadas por el movimiento de la permacultura. Un bosque natural se sostiene a sí mismo. Nadie va al bosque a echar fertilizante, ni a regar con mangueras, ni a quitar las malas hierbas. Las hojas caen, se descomponen y alimentan el suelo. Las plantas altas dan sombra a las pequeñas. Nuestro objetivo es recrear esa misma magia en nuestro propio espacio. Y lo más importante de toda esta historia es que este sistema está diseñado para requerir cada vez menos trabajo a medida que pasan los años. Al principio pones un poco de esfuerzo, y luego la naturaleza hace el resto. Así que, vamos a ver cómo podemos iniciar esta maravilla sin vaciar nuestros bolsillos. Entonces, vamos a empezar por el primer paso, que es la observación y el diseño de tu espacio. No necesitas comprar programas informáticos costosos ni contratar a un arquitecto paisajista. Todo lo que necesitas es un trozo de papel, un lápiz y un poco de tu tiempo. El error más grande que comete la gente es empezar a cavar y plantar a ciegas. Tienes que salir a tu terreno y simplemente observar. Fíjate de dónde sale el sol y por dónde se pone. Mira dónde se acumula el agua cuando llueve y qué zonas se secan más rápido. Dibuja un mapa muy simple de tu patio. Marca las zonas de sombra y las zonas de luz. Un ejemplo claro de esto es darte cuenta de que esa esquina húmeda donde nunca crece el césped es en realidad el lugar perfecto para plantar menta o un árbol que adore el agua. Muchas personas creen en el mito de que necesitas un terreno perfectamente plano y soleado todo el día para cultivar comida. Eso es totalmente falso. En un bosque comestible hay plantas para la sombra, plantas para el sol y plantas para los lugares húmedos. Aprovechar lo que ya tienes es el primer acto de rebeldía contra el sistema de consumo. Al entender tu terreno, evitas errores que a la larga te costarían plantas muertas y mucha frustración. La naturaleza ya te está dando las pistas, solo tienes que detenerte a escucharlas con atención. El segundo secreto para construir tu bosque comestible sin dinero está escondido directamente en tu cocina. Hablamos de las semillas. No vayas a la tienda a comprar sobres de semillas que cuestan varios euros por unas pocas unidades. Tú ya compras comida, así que ya estás comprando semillas. Cada vez que cortes un tomate, un pimiento dulce, un melón, una calabaza o una manzana, estás frente a cientos de futuras plantas totalmente gratis. Un ejemplo brillante es el del tomate. Cuando prepares una ensalada, simplemente toma las semillas del tomate, ponlas en un vaso con un poco de agua durante 2 días para que fermenten ligeramente y pierdan la capa gelatinosa que las cubre. Luego, sécalas en una servilleta de papel. ¡Felicidades! Acabas de conseguir semillas para cultivar 50 plantas de tomate.
Existe el mito muy extendido de que las semillas de los vegetales del supermercado no crecen o que son estériles. Aunque algunas variedades comerciales pueden no ser exactamente iguales a la fruta original, la inmensa mayoría germinará y te dará una cosecha maravillosa. Empezar tu bosque con las semillas de los alimentos que ya consumes en tu dieta diaria es la forma más lógica, económica y directa de garantizar que cultivarás cosas que realmente te gusta comer. Pero, ¿qué pasa si quieres plantas más grandes o árboles y no quieres esperar años desde una semilla? Aquí entra nuestro tercer punto fundamental, la magia de la propagación por esquejes. Un esqueje es simplemente cortar un trozo de una planta viva y hacer que eche sus propias raíces. Es como clonar plantas de forma totalmente natural y gratis. Puedes pedirle a un vecino o a un familiar que te deje cortar una pequeña rama de sus plantas. Un ejemplo clásico y muy fácil para empezar es el romero, la higuera o la lavanda. Cortas una rama sana de unos 15 centímetros, le quitas las hojas de la parte inferior y la pones en un vaso de agua o directamente en tierra húmeda en un lugar a la sombra. En un par de semanas verás cómo mágicamente empiezan a salir pequeñas raíces blancas. Muchas tiendas de jardinería te dirán que necesitas comprar hormonas de enraizamiento en polvo para que esto funcione. Vamos a desmentir ese mito ahora mismo. Aunque las hormonas pueden acelerar el proceso, no son imprescindibles en absoluto. Para plantas fáciles, el agua pura es suficiente. Si quieres una ayuda extra, puedes usar agua donde hayas dejado remojar ramas de sauce, que contiene hormonas naturales. Así puedes llenar tu bosque de arbustos y árboles sin gastar un céntimo. Ahora que tenemos nuestras futuras plantas, necesitamos un lugar donde ponerlas. Y esto nos lleva al cuarto paso, la preparación del suelo sin esfuerzo y sin maquinaria. Olvídate de alquilar una mula mecánica o de romperte la espalda cavando la tierra durante horas. Vamos a usar un método conocido como acolchado con cartón o jardinería estilo lasaña. Todo lo que tienes que hacer es ir a las tiendas de tu barrio o a los contenedores de reciclaje y recoger todas las cajas de cartón marrón que encuentres. Asegúrate de quitarles la cinta adhesiva de plástico y las grapas. Luego, coloca estos cartones directamente sobre el césped o las malas hierbas que quieras eliminar en tu terreno. Moja bien el cartón con una manguera. El cartón ahogará las malas hierbas bloqueando la luz del sol, y con el tiempo se pudrirá y se convertirá en alimento para las lombrices y microorganismos. El mito tradicional dice que para plantar, primero debes voltear la tierra por completo. La ciencia moderna del suelo nos demuestra que voltear la tierra en realidad destruye las redes de hongos beneficiosos y mata la vida microscópica. Al usar cartón, estás protegiendo la vida del suelo y creando una base perfecta, rica y suelta para tu nuevo bosque comestible, invirtiendo 0 euros y ahorrándote un dolor de espalda. El quinto pilar de nuestro bosque comestible gratuito es la creación de nuestra propia fábrica de nutrientes. Estoy hablando del compostaje casero. En la naturaleza nadie compra fertilizantes líquidos en botellas de plástico, y tú tampoco deberías hacerlo. Tu cocina y tu jardín generan toneladas de recursos valiosos cada año. Todo, desde las cáscaras de plátano, los restos de café, las cáscaras de huevo, hasta las hojas secas que caen en otoño y el césped cortado. Un ejemplo perfecto para empezar es simplemente apilar las hojas secas en un rincón de tu jardín y tirar ahí los restos vegetales de tu cocina, cubriéndolos siempre con un poco de tierra u hojas. Con los meses, esto se transformará en el mejor abono oscuro y rico que jamás podrías comprar. Hay un mito terrible que asusta a los principiantes. Piensan que tener compost atrae ratas o que huele a podrido. La verdad es que un compost bien hecho, que mezcla cosas húmedas y verdes con cosas secas y marrones, huele a bosque después de la lluvia, a tierra fresca y limpia. Si huele mal, solo significa que necesita más material seco, como hojas o papel. Hacer tu propio compost cierra el ciclo de la vida en tu jardín y te asegura que tus plantas tendrán comida abundante y gratuita para siempre.
Avanzamos al sexto bloque de nuestra estrategia, el poder inmenso del intercambio y la comunidad. Uno de los recursos más desaprovechados cuando intentamos crear un jardín desde cero es la gente que nos rodea. No tienes que cultivar todo por ti mismo, ni encontrar todo en la basura. Vivimos en la era de la información y de las redes sociales. Existen cientos de grupos locales en Internet dedicados a la jardinería y al intercambio de plantas. Un ejemplo fantástico es ofrecer algo que tú sepas hacer, o algo que te sobre. Quizás germinaste demasiadas semillas de tomate. Puedes ir a un grupo de Facebook de tu ciudad y ofrecer 10 plantas de tomate a cambio de una pequeña planta de fresas o un arbolito de manzana. Incluso puedes intercambiar un pastel casero por plantas. Existe el mito de que los jardineros son competitivos y guardan sus secretos. Al contrario, la inmensa mayoría de las personas que aman las plantas están desesperadas por regalar sus excedentes. Las plantas crecen y se multiplican, y llega un momento en que los jardineros no tienen más espacio. Hablar con tus vecinos, unirte a foros locales y participar en intercambios te llenará el bosque de diversidad genética sin tener que abrir la cartera ni una sola vez. El séptimo paso es crucial para mantener tu bosque vivo y húmedo sin esfuerzo. Hablamos de conseguir mulch o acolchado de forma gratuita. El mulch es cualquier material que pones sobre la tierra para protegerla del sol, mantener la humedad y evitar que crezcan malas hierbas. En las tiendas te venden bolsas de corteza de pino carísimas, pero el mundo está lleno de mulch gratis. Un ejemplo maravilloso es hablar con los podadores o jardineros del ayuntamiento que trabajan en tu ciudad. Muchas veces, ellos tienen que pagar para deshacerse de las ramas trituradas. Si les pides que descarguen ese camión de madera triturada en tu entrada, te lo dejarán gratis encantados. También puedes usar las hojas secas que caen en los parques en otoño, o agujas de pino. Un mito muy común es que usar madera de pino o agujas de pino hará que tu suelo se vuelva demasiado ácido y matará tus plantas. La realidad comprobada es que, a menos que entierres el material fresco directamente en la tierra, si solo lo pones por encima como una manta, no afectará el nivel de acidez del suelo de forma negativa. Al contrario, retendrá tanta agua que reducirás el riego a la mitad, y tu suelo se volverá negro y esponjoso debajo de esa capa protectora. Pasamos al octavo punto. ¿Qué pasa si no tienes suelo de tierra? ¿Qué pasa si solo tienes un patio de cemento o un balcón grande? Aquí es donde brilla la reutilización de contenedores para tu bosque comestible urbano. No necesitas gastar cientos de euros en macetas de terracota gigantes o jardineras de diseño. Literalmente cualquier cosa que pueda contener tierra y a la que se le puedan hacer agujeros en el fondo sirve como maceta. Un ejemplo genial es pedir en los restaurantes locales que te guarden los cubos grandes de plástico donde vienen las salsas o el aceite. También puedes usar neumáticos viejos apilados, cajas de pescado de poliespán o incluso botas de agua viejas. Solo asegúrate de lavarlos bien y perforar la base para que el agua salga. El mito aquí es pensar que las plantas, especialmente los árboles frutales enanos o los arbustos, necesitan macetas tradicionales para crecer sanas. A la planta no le importa la estética del recipiente, solo le importa tener espacio para las raíces, buen drenaje y tierra nutritiva. Si no te gusta cómo se ve un cubo de pintura blanco, puedes pintarlo, cubrirlo con ramas o envolverlo en tela vieja. La creatividad es tu mejor moneda cuando estás construyendo tu bosque sin dinero. Llegamos al noveno aspecto fundamental de todo ecosistema: el agua. Construir un bosque comestible significa pensar de manera inteligente sobre cómo regamos. Instalar un sistema de riego por goteo con temporizadores automáticos puede costar una pequeña fortuna. En su lugar, vamos a utilizar técnicas de recolección de agua pasiva. Básicamente, se trata de moldear la tierra para que atrape el agua de la lluvia y la guarde. Un ejemplo excelente es cavar pequeñas zanjas, también conocidas como swales, a lo largo de las pendientes de tu terreno. Cuando llueve, el agua baja por la pendiente, cae en la zanja y en lugar de escapar hacia la calle, se filtra lentamente en la tierra,
justo donde están las raíces de tus árboles. Además, puedes colocar cubos bajo las tuberías de tu tejado para recoger agua de lluvia. Hay un mito que dice que los bosques comestibles necesitan riegos diarios e intensivos. Esto solo es cierto si plantas todo en suelo desnudo y plano. Si usas el acolchado del que hablamos antes y diseñas pequeñas depresiones para capturar el agua, tu jardín será capaz de soportar semanas de sequía sin que tengas que usar una sola gota de agua del grifo, ahorrando dinero mes a mes. El 10º secreto de nuestro bosque es el uso estratégico de plantas pioneras y fijadoras de nitrógeno. Cuando empiezas de cero, a menudo el suelo es pobre y duro. En lugar de comprar fertilizantes caros para arreglarlo, vamos a contratar a la propia naturaleza para que haga el trabajo. Hay ciertas plantas que tienen el superpoder de tomar el nitrógeno del aire e inyectarlo en el suelo. Muchas de ellas son leguminosas. Un ejemplo muy práctico es comprar un paquete barato de lentejas o habas secas en el supermercado, de los que se usan para cocinar, y plantarlos por todas partes. Estas plantas crecerán rápido. Su trabajo no es darte una cosecha principal, sino alimentar el suelo. Cuando estas plantas están a punto de dar flor, simplemente las cortas por la base y dejas las raíces en la tierra y las hojas en la superficie. Las raíces liberarán el nitrógeno y las hojas se harán compost. El mito persistente es que las malas hierbas o plantas silvestres son enemigas que hay que destruir con venenos. En realidad, muchas de estas plantas de crecimiento rápido son curanderas del suelo, creando sombra rápida y aportando materia orgánica que preparará el escenario para tus frutales más delicados. Para nuestro bloque número 11, vamos a hablar de cómo organizar las plantas, y esto se conoce como la creación de gremios. En un huerto normal, ves una fila de lechugas, una fila de zanahorias y tierra desnuda en medio. Eso es una invitación a las plagas. En un bosque comestible, agrupamos plantas que se ayudan mutuamente, creando equipos de trabajo naturales. A esto se le llama asociación de cultivos o gremios. Un ejemplo histórico y fascinante es el de las 3 hermanas. Cultivar maíz, frijoles y calabazas juntos. El maíz sirve de palo para que el frijol trepe. El frijol fija nitrógeno para alimentar a los 3. Y la calabaza cubre el suelo con sus grandes hojas para retener el agua y evitar malas hierbas. Otro ejemplo es plantar ajos o cebollas alrededor de la base de tu manzano para confundir a los insectos con su fuerte olor. El gran mito de la agricultura moderna es que las plantas deben estar aisladas y separadas por especies para crecer bien. La naturaleza aborrece el monocultivo. Mezclar flores silvestres, verduras de hoja, plantas aromáticas y árboles frutales en el mismo espacio reduce las plagas drásticamente y elimina la necesidad de comprar pesticidas tóxicos y costosos. Y finalmente, llegamos al bloque número 12, el ingrediente final y más importante para construir tu bosque comestible de la nada: el factor tiempo y la paciencia. Este es el único recurso que vas a tener que invertir de verdad, pero es completamente gratis. Cuando empiezas sin dinero, no puedes comprar un árbol que ya tiene 3 metros de altura y manzanas colgando. Tienes que plantar una pequeña semilla o un pequeño esqueje. Un ejemplo hermoso es plantar el hueso de un melocotón que te comiste en verano. Ese hueso tardará meses en germinar y años en convertirse en un árbol que dé frutos. Pero durante ese tiempo, tú irás aprendiendo, observando y conectándote con la tierra. Existe el mito, impulsado por los programas de televisión, de que puedes transformar un jardín en un paraíso exuberante en un fin de semana. La realidad es que un bosque comestible es un proyecto a largo plazo. Es un ser vivo que evoluciona. Los primeros 2 años parecerá un montón de palos y cartón, pero al tercer y cuarto año, la explosión de vida te dejará sin palabras. Aprovechar el tiempo a tu favor te permite corregir errores sin perder dinero, y te regala la inmensa satisfacción de saber que creaste un ecosistema entero, literalmente de la nada.
Y así es como llegamos al final de este viaje. Hemos descubierto que el mayor engaño que nos han vendido es que la naturaleza tiene un precio. Hemos visto cómo una simple semilla de tomate del supermercado, un trozo de cartón reciclado y unas ramas secas pueden convertirse, paso a paso, en un sistema de producción de alimentos imparable. El verdadero giro argumental aquí no es solo que puedes cultivar comida gratis, sino que al hacerlo de esta manera, imitando al bosque, estás creando un suelo más fértil, plantas más fuertes y un ecosistema mucho más sano que cualquier jardín millonario mantenido con químicos. La paciencia y la creatividad son tus herramientas más valiosas, y esas no se compran en ninguna tienda. Espero que este vídeo te haya inspirado a mirar tu basura, tu cocina y tu jardín con otros ojos. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado este contenido y quieres apoyar el canal, por favor suscríbete y dale un fuerte me gusta al video, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y ahora te toca a ti participar. Déjame un comentario y respóndeme a esta pregunta. ¿Cuál es la primera planta o semilla que vas a intentar germinar esta misma semana usando estos trucos? Estaré leyendo y respondiendo a todos en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, y feliz siembra.